Intensidad y densidad de corriente. Corriente eléctrica es simplemente carga eléctrica en movimiento, y las encontramos desde las grandes corrientes asociadas con los relámpagos hasta las diminutas corrientes nerviosas que regulan nuestra actividad muscular. Distintos medios en los que se puede establecer una corriente: en los conductores sólidos, en el alumbrado doméstico o en un foco, en los semiconductores, en circuitos integrados, en los gases, en las lámparas fluorescentes, en los líquidos, en las baterías de los automóviles y en el vacío, en los tubos de imagen de TV. Corriente eléctrica. Los electrones libres en un conductor se mueven de forma aleatoria como lo hacen las moléculas de un gas confinado en un recipiente, como lo muestra la figura superior derecha. El flujo neto de portadores de carga a través de la sección transversal mostrada en la figura A es cero. Al aplicar una diferencia de potencial V en los extremos del conductor, como lo muestra la figura B, se establece un campo eléctrico de magnitud E igual a V sobre L, donde L es la longitud del conductor, y entonces se establecerá un flujo de electrones en sentido contrario al campo eléctrico. Por lo cual, la corriente eléctrica I minúscula es el ritmo con el que pasa la carga eléctrica por un área de sección transversal del conductor A, es decir, I igual a dQ en dt. La unidad de corriente eléctrica en el sistema internacional es el ampere. Esto es, un ampere igual a un coulomb por segundo. La carga neta que pasa por el área transversal del conductor en cualquier intervalo de tiempo es Q igual a la integral de I por dt. Pero si la corriente es constante, la corriente sale de la integral y la integral de dt es igual al tiempo transcurrido. Por lo tanto, la corriente será igual a la carga total que pasa a través del tiempo, a través de la sección transversal A en el tiempo t. La corriente eléctrica I es la misma en todas las secciones transversal del conductor, aunque este sea variante. O sea, si tenemos un conductor que va reduciéndose en su área de sección transversal, la corriente permanece constante a lo largo de todo el conductor. Convención de la dirección de corriente. La dirección de la corriente es la dirección en que se moverían las cargas positivas, aun cuando los mismos portadores de carga sean negativos. O sea, que la dirección se define como la dirección en la que se moverían los portadores de carga positiva, aunque se sabe que los que se mueven son realmente los electrones. Problema ejemplo 1. Una corriente de 0.50 amperes corre a través de un alambre de cobre de calibre 12 y de una bombilla. ¿Cuántos electrones pasan por la bombilla cada décimo de nanosegundo? Tenemos una corriente de 0.50 amperes. Tenemos también que es un calibre 12. Realmente aquí no lo vamos a ocupar directamente esto. Y se nos pide encontrar cuántos electrones pasan por la bombilla cada décimo de nanosegundo. Entonces decimos que el tiempo es igual a un nanosegundo sobre 10. Esto es 0.1 por 10 a la menos 9 segundos. O lo que será igual a 1 por 10 a la menos 10 segundos. Ahora, la carga se puede poner como un número entero de cargas elementales, dado que la carga elemental es en valor absoluto la carga del electrón. Y la carga, sabemos que
de la ecuación I igual a Q sobre T. Q es igual a I por T. Entonces, de aquí despejamos a N. Tenemos que el número de electrones será igual a la corriente por el tiempo sobre la carga elemental. Haciendo la sustitución, tenemos 0.50 amperes por 1 por 10 a la menos 10 segundos sobre 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Haciendo operaciones, esto nos da 312.500.000 y sería electrones. $312.5 millones de electrones. Y eso es lo que nos da como resultado. Ahora densidad de corriente. La densidad de corriente, que se denota por J, se puede definir como el cambio de la corriente eléctrica con respecto al área transversal de un conductor. La densidad de corriente es un vector con magnitud J igual a dI en dA. Y su dirección es la misma en la que se moverían los portadores de carga positivos. Para una área de sección transversal arbitraria en un conductor, se tiene que la corriente eléctrica es igual a la integral de J punto de A. Esto es J de A por el coseno del ángulo entre ellos, pero como tiene la misma dirección, esto es 1. Entonces, si la densidad de corriente es constante, J sale de la integral y la integral de dA es el área total. Por lo tanto, de ahí se tiene que la densidad de corriente quedaría definida como la corriente eléctrica sobre el área transversal. Velocidad de arrastre o de deriva. Cuando los extremos de un conductor se someten a una diferencia de potencial, los electrones libres experimentan una fuerza eléctrica de magnitud E por E, o sea, carga elemental por campo eléctrico. Pero estos no se aceleran, sino que son desviados o frenados continuamente por los átomos ionizados dentro del conductor, moviéndose aproximadamente con velocidad constante llamada velocidad de arrastre o velocidad de deriva, y se denota por una V con un subíndice D. Esto es semejante a la caída de un balón por las ramas de un pino, o también una persona tratando de correr en medio de un tianguis donde hay bastante gente. Obviamente en promedio se movería con una velocidad constante. La carga Q contenida en un volumen AL, como se muestra en la figura inferior izquierda, del conductor es Q igual a N por AL por E. Esto es porque N minúscula es el número de electrones de conducción por unidad de volumen. Si esto lo multiplicamos por el volumen AL, obtenemos el número absoluto de electrones de conducción. Si ese número lo multiplicamos por la carga del electrón, obtenemos la carga total que se encuentra en ese volumen. Entonces L se despeja y nos queda como Q sobre N por AL. Ahora, si la corriente eléctrica es constante, la velocidad de arrastre es BD igual a la longitud sobre el tiempo transcurrido. Entonces nos queda igual a Q sobre N por AL y todo esto sobre T. Aplicando la regla del sándwich o bien, y asociando Q sobre T, nos queda Q sobre T sobre N por AE.
O bien, la velocidad de arrastre será igual a I, dado que Q sobre T es I, corriente eléctrica, sobre NAE. Y como I sobre A es la densidad de corriente, pues entonces tenemos que el resultado final también puede ser como J sobre NE. Y en su carácter vectorial se puede poner como J vector igual a menos N por E por VD en su carácter vectorial, dado que la densidad de corriente, el vector de densidad de corriente, tendría un sentido contrario a la velocidad de arrastre de los electrones. Ejemplo, problema ejemplo 2. El extremo de un alambre de aluminio, cuyo diámetro es 2.5 milímetros, está soldado al extremo de un alambre de cobre cuyo diámetro es de 1.8 milímetros. Por el alambre compuesto fluye una corriente estable I igual a 1.3 amperes. ¿Cuál es la densidad de corriente en cada alambre? La densidad de corriente es J igual a I sobre A. El área de la sección transversal del aluminio es un cuarto de pi por d al cuadrado. Y esto es porque nosotros sabemos que la fórmula usual del área de un círculo pues es pi por radio al cuadrado. Pero el radio es el diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces de acá nos sale pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y es lo que tenemos aquí. Esto es pi sobre 4 por 2.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Queda un resultado de 4.91 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. De modo que la densidad de corriente del aluminio en el aluminio es de 1.3 amperes sobre 4.91 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, lo que nos da un resultado de 2.6 por 10 a la 5 amperes sobre metro al cuadrado. Esto es 26 amperes por cada centímetro al cuadrado. Para el caso del cobre tenemos lo siguiente, dado que el área, bueno, se puede calcular el área de sección transversal del cobre, que da como resultado de 2.40 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, y entonces la densidad de corriente en el cobre sería de 1.3 amperes sobre 2.54 por 10 a la 6 metros al cuadrado, que da un resultado de 5.1 por 10 a la 5 amperes por metro cuadrado, y esto es igual a 51 amperes por cada centímetro cuadrado. Entonces observamos que esta densidad de corriente pues es mayor a la densidad de corriente en el aluminio, y pues es de esperarse porque el alambre de cobre es más delgado que el alambre del aluminio para la misma corriente, de manera que entre más delgado sea el alambre para la misma corriente, la densidad de corriente será mayor. El hecho de que los electrones, de que los alambres, perdón, sean de materiales diferentes no interviene aquí. Problema ejemplo 3. Por una tira de silicio tipo N, de ancho W igual a 3.2 milímetros y de espesor D igual a 250 micrómetros, fluye una corriente I de 190 miliamperes. El silicio tipo N es un semiconductor que resulta al dopar al silicio puro con partículas de fósforo de una forma controlada, elevándose así el número de electrones de conducción a N igual a 8 por 10 a la 21 metros a la menos 3, o sea, sobre metro cúbico. ¿Cuál es la velocidad de arrastre de los electrones en la tira? Bueno, pues tenemos lo siguiente. El área de sección transversal es ancho por espesor. Y esto es igual a 3.2 milímetros por 250 micrómetros.
y esto nos da un total de 800 por 10 a la 9 metros cuadrados. Entonces aplicamos directamente la fórmula de velocidad de arrastre o de deriva, que es igual a corriente sobre NAE. Entonces esto es igual a 190 miliamperes sobre el número de electrones de conducción por unidad de volumen, que es 8 por 10 a la 21 por metro cúbico, por el área que acabamos de calcular, que es de 800 por 10 a la menos 9 metros al cuadrado, por la carga elemental, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Realizando operaciones, esto es igual a 185.5 metros por segundo, lo que se redondea a 186 metros por segundo. Sería una velocidad más alta que para la velocidad de arrastre de los electrones en el cobre. Y aunque el cobre tiene mayor número de electrones de conducción, de alguna manera eso hace también que aquí los electrones de conducción se muevan más rápido. O sea, en otras palabras, como tendrían menos estorbo. Por lo tanto, la velocidad pues es superior.